Corría el verano de 1973. En un pequeño vecindario de Houston, Texas, los días eran largos y calurosos. Los niños pasaban las tardes jugando en las calles, pedaleando sus bicicletas y riendo como si el mundo fuera un lugar seguro. Nadie sospechaba que, entre ellos, un hombre estaba cazando. Luis Vázquez era conocido en el barrio. Era amable, siempre tenía una sonrisa para los vecinos y un bolsillo lleno de dulces para los más pequeños. Es un buen hombre, decían las madres, aliviadas de tener a alguien tan servicial cerca de sus hijos. Pero en la sombra de esa aparente bondad se ocultaba un lado oscuro que nadie imaginaba. Una tarde, Timmy Johnson, un chico de 15 años, desapareció. Era un joven tranquilo, aficionado a los cómics y a las gaseosas de cereza. Según su hermana menor, lo vio por última vez cuando un hombre en una camioneta blanca se detuvo frente a él. Le dio algo, creo que un caramelo, le dijo a la policía entre lágrimas. Pero Timmy nunca regresó a casa. La comunidad estaba desconcertada, pero no había alarmas reales. Los adolescentes a veces se escapan, dijeron las autoridades, restándole importancia al caso. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Timmy no era el primero, ni sería el último. En la soledad de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Luis Vázquez y sus dos cómplices planeaban cada detalle. No era un ataque al azar. Escogían a sus víctimas cuidadosamente. Chicos vulnerables, fáciles de ganar con un dulce o una promesa inocente. Esa noche, mientras las familias del vecindario dormían tranquilas, el primer acto de un macabro espectáculo ya se estaba desarrollando. Timmy estaba atrapado, sin saber que lo que había empezado con una sonrisa amable se convertiría en su peor pesadilla. Al día siguiente, los padres de Timmy colocaron carteles por toda la ciudad con la esperanza de encontrarlo. Pero detrás de esas hojas de papel, la verdad se escondía en la oscuridad, esperando salir a la luz. Cuando la policía finalmente tomó el caso de Timmy en serio, ya habían pasado 3 días desde su desaparición. Cada segundo que transcurría parecía desvanecer la esperanza. Su madre, con los ojos rojos y las manos temblorosas, rogaba a cualquiera que escuchara. Pero mientras ella pegaba carteles por la ciudad, otra escena se desarrollaba lejos de las miradas curiosas. Un almacén desvencijado, oculto entre maleza y polvo. Ese almacén era el corazón de los horrores de Luis Vázquez. Desde afuera, parecía un lugar abandonado, olvidado por el tiempo. Pero por dentro, las paredes eran testigos de los gritos que nadie podía oír. Timmy estaba allí, atado a una silla, con la mente nublada por el miedo. Frente a él, un hombre de voz suave y palabras calculadas. Luis no tenía prisa, él disfrutaba del control, del terror que crecía lentamente en sus víctimas. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Luis, inclinándose hacia el chico. Timmy intentó hablar, pero el miedo le cerraba la garganta. Todo está bien, dijo Luis, con una sonrisa perturbadoramente calmada. Solo quiero conocerte un poco más. Mientras tanto, en el vecindario, la desaparición de Timmy había comenzado a inquietar a algunos padres. ¿Y si no era una simple escapada? Algunos recordaron haber visto una camioneta blanca rondando la zona. Otros hablaron de un hombre que solía dar dulces a los niños. Pero nadie podía señalarlo con claridad. Luis era un maestro del camuflaje social, un lobo entre ovejas. Esa misma noche, mientras el vecindario dormía y los grillos cantaban su usual serenata nocturna, en el almacén no había descanso. Luis estaba acompañado por sus cómplices, 2 hombres que compartían su misma oscuridad. Había reglas entre ellos, silencio absoluto y lealtad inquebrantable. Pero esa noche, algo diferente sucedió. Uno de los hombres, un tal Enrique, comenzó a dudar. Esto se nos está yendo de las manos, Luis, susurró Enrique, mientras miraba al chico. Luis lo observó con calma, pero sus ojos destellaron con una amenaza silenciosa. ¿De las manos? Esto está justo donde debe estar. Si quieres irte, nadie te detiene, pero sabes lo que pasa si hablas. La tensión era palpable, incluso en aquel lugar donde el aire ya estaba impregnado de desesperación. Enrique desvió la mirada, temblando, pero no dijo nada más. Luis sabía cómo controlar a sus aliados. De vuelta en el almacén, Timmy sentía como su corazón latía con fuerza, pero una chispa de esperanza lo mantenía alerta. Había notado algo, un clavo suelto en la pared junto a él. Si lograba desatarse lo suficiente, quizá, solo quizá, podría alcanzarlo. Y mientras intentaba no hacer ruido, allá afuera,
la ciudad seguía moviéndose, ajena al infierno que se escondía en aquel rincón olvidado. El almacén estaba sumido en una oscuridad pesada, rota apenas por la tenue luz de una lámpara colgante que parpadeaba como si supiera los secretos que allí se escondían. Timmy no había dormido en 2 días. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente, alimentada por el instinto de supervivencia, no dejaba de buscar una salida. El clavo suelto en la pared era su única esperanza. Si lograba alcanzarlo, podría intentar cortar las cuerdas que le sujetaban las muñecas. Con movimientos lentos y calculados, comenzó a retorcerse, tratando de aflojar los nudos que lo mantenían atado a la silla. Su respiración era apenas un susurro, porque sabía que cualquier ruido podía ser su fin. En la habitación contigua, Luis y Enrique discutían. La voz baja de Enrique, cargada de dudas, se mezclaba con la calma perturbadora de Luis. «No puedo seguir con esto, Luis», murmuró Enrique, mirando a la puerta cerrada. «Ese chico está asustado. No tiene sentido». Luis sonrió, esa sonrisa fría que hacía que cualquiera que la viera sintiera un escalofrío. ¿Sentido? Esto no es sobre sentido, Enrique. Es sobre poder. Sobre el control. De vuelta con Timmy, el sudor le corría por la frente. Sus dedos rozaron finalmente el clavo. Estaba frío, áspero, pero era real. Era esperanza. Con cada movimiento, la cuerda se aflojaba más, pero el peligro era inminente. Un mal paso, un ruido más alto de lo permitido, y Luis podría entrar en cualquier momento. Un golpe fuerte resonó en el almacén. Timmy se detuvo en seco, su corazón martillando en el pecho. Los pasos de Luis comenzaron a acercarse. Timmy se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. La puerta crujió al abrirse, y la figura de Luis apareció, iluminada por la luz parpadeante. Su mirada recorrió la habitación como un depredador que olfatea el miedo. ¿Estás cómodo, Timmy?, preguntó con una voz cargada de falsa amabilidad. No esperaba una respuesta, porque sabía que el miedo de sus víctimas era su mejor herramienta. Timmy no dijo nada. Apenas podía pensar, pero sus manos, ocultas detrás de la silla, seguían trabajando en silencio, cada vez más cerca de la libertad. Luis se inclinó hacia él, lo suficientemente cerca como para que el chico sintiera su aliento. ¿Sabes? Nadie vendrá por ti. Aquí estás solo. Es mejor que lo aceptes. En ese momento, los pasos de Enrique sonaron desde el pasillo. Luis, necesitamos hablar. Luis resopló, molesto por la interrupción. Se enderezó y miró a Timmy por última vez antes de salir de la habitación. No vayas a ninguna parte, dijo con una sonrisa macabra antes de cerrar la puerta. El tiempo era limitado, y Timmy lo sabía. Con el corazón latiendo como un tambor, finalmente logró liberar una de sus manos. El clavo le había rasgado la piel, pero no importaba. Ahora tenía una oportunidad. Mientras tanto, en el pasillo, la discusión entre Luis y Enrique se intensificaba. Enrique estaba al borde de perder la calma. Esto va a salir mal, Luis. Nos están buscando. Vi a un policía rondando el vecindario. Es cuestión de tiempo antes de que nos atrapen. Luis se acercó lentamente a Enrique, mirándolo directamente a los ojos. Si tienes tanto miedo, puedes irte ahora. Pero recuerda, si hablas, no será la policía quien te encuentre primero. Enrique tragó saliva. No dijo nada más. De vuelta en la habitación, Timmy estaba a segundos de liberarse por completo. Sus piernas temblaban, pero la adrenalina lo mantenía en marcha. Justo cuando logró soltar la última cuerda, escuchó pasos acercándose nuevamente. Era ahora o nunca. En el pasillo del almacén, la tensión entre Luis y Enrique era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Enrique no podía evitar sudar. Cada palabra que salía de su boca era un riesgo, pero el miedo que sentía hacia la policía era casi tan grande como el que le provocaba Luis. ¿Sabes lo que pienso, Enrique?, dijo Luis con una calma escalofriante mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía. Su voz, tranquila pero cargada de amenaza, llenó el aire. Pienso que te estás volviendo un problema. Enrique retrocedió un paso. No, no es eso, Luis. Yo solo creo que deberíamos ser más cuidadosos. Ya van demasiados, y la gente está hablando. No podemos seguir con esto. Luis exhaló una bocanada de humo, su mirada fija en Enrique. ¿Cuántos crees que lo han intentado antes? Gente como tú. Los que empiezan a flaquear,
a pensar que tienen una salida. Pero te lo voy a decir claro, Enrique, no hay salida. No ahora. No para ninguno de nosotros. Desde una esquina del pasillo, David, el tercer cómplice, observaba en silencio. Era un hombre de pocas palabras, pero lo veía todo. Sabía que la paranoia podía ser contagiosa, y en un grupo como el suyo, eso era peligroso. ¿Qué pasa aquí?, preguntó David, finalmente interviniendo mientras se acercaba. Su tono era neutral, pero sus ojos analizaban cada movimiento. Enrique tiene miedo, respondió Luis, sin molestarse en disimular su desprecio. Cree que puede salirse de esto sin consecuencias. David cruzó los brazos y miró a Enrique. ¿Es cierto? ¿Estás pensando en hablar? Enrique levantó las manos, tratando de calmar las cosas. No, no es eso. Solo creo que estamos yendo demasiado lejos. Este chico está muy reciente. La policía ya está husmeando, y si nos descubren, todos vamos a pagar. Luis se acercó a Enrique lentamente, dejando caer el cigarrillo al suelo y aplastándolo con la punta del zapato. Escucha bien, Enrique. Lo que estamos haciendo aquí no se detiene porque alguien tenga miedo. Si no puedes manejarlo, mejor para ti que desaparezcas, pero si intentas traicionarnos, no vivirás para ver lo que viene después. Enrique tragó saliva, su mente luchando entre el terror y el instinto de sobrevivir. Sabía que Luis era capaz de cumplir cada una de sus amenazas, pero también sabía algo más. Si no salía de esta situación pronto, podría convertirse en la siguiente víctima, igual que los chicos que habían pasado por el almacén. David, siempre el pragmático, intervino para romper la tensión. Ya basta. Estamos todos en esto juntos, ¿o no? Si empezamos a desconfiar, nos hundimos. Luis, baja la guardia. Enrique, si no vas a ayudar, entonces no estorbes. Luis asintió lentamente, aunque sus ojos seguían clavados en Enrique como dagas. Muy bien, David. Pero déjame aclarar algo. Aquí mando yo. Y si alguien olvida eso, tendrá que aprenderlo de la manera difícil. La conversación quedó en el aire, pero algo había cambiado. Enrique sabía que estaba en peligro, y Luis empezaba a sospechar que la lealtad del grupo no era tan sólida como creía. En el almacén, mientras los tres hombres discutían, Timmy había logrado soltarse por completo. Sus manos estaban libres, y aunque sus piernas temblaban, su mente estaba fija en un único objetivo: escapar. Pero ¿cómo hacerlo sin que esos tres monstruos lo escucharan? La grieta en el pacto de los cómplices era pequeña, pero Timmy sabía que era su oportunidad. Si lograba jugar con sus desconfianzas, tal vez podría salir con vida. El almacén parecía respirar con vida propia esa noche. Cada rincón estaba impregnado de una tensión que amenazaba con explotar. Luis, Enrique y David permanecían en el pasillo, sus palabras como cuchillos que cortaban el aire. Nadie confiaba plenamente en nadie, y cada segundo que pasaba los acercaba al borde del desastre. Dentro de la habitación, Timmy estaba listo. Había logrado soltarse por completo, pero sabía que un movimiento en falso podría ser su final. Escuchaba atentamente las voces al otro lado de la puerta, calculando el momento exacto para actuar. «No soy el único que lo está pensando», gritó Enrique, su voz quebrada por la desesperación. «David, ¿o acaso tú también crees que todo esto puede seguir así para siempre? La policía está cerca. No podemos esconder esto por mucho más tiempo». David, siempre frío y calculador, se llevó una mano al mentón, pensativo. «Tiene razón en una cosa, Luis. Si seguimos dejando cabos sueltos, eventualmente alguien hablará. Pero eso no significa que debamos perder la cabeza ahora». Luis, con una calma antinatural, sonrió. Esa sonrisa era más aterradora que cualquier grito. ¿Perder la cabeza? No, David. Perder la cabeza es lo que hace la gente débil. Y no hay lugar para los débiles aquí. Luis sacó de su bolsillo una pequeña navaja y la abrió lentamente. El sonido del metal al deslizarse hizo eco en el pasillo, como una advertencia silenciosa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Enrique, dando un paso atrás. «Solo quiero asegurarnos de que todos estamos en la misma página», dijo Luis, jugando con la navaja entre sus dedos. «Porque, Enrique, si estás pensando en traicionarnos, bueno, digamos que prefiero encargarme de eso ahora». Enrique temblaba, sus manos alzadas en un gesto de defensa. «No voy a hablar.
Te lo juro. Solo creo que debemos parar. Pero no voy a decir nada. Por favor. Mientras tanto, dentro de la habitación, Timmy escuchaba cada palabra. La discusión estaba alcanzando un punto crítico, y lo sabía. La distracción era su oportunidad. Miró hacia la ventana alta al otro lado de la sala. Estaba rota en una esquina, lo suficiente como para intentar salir por allí. Timmy tomó aire y comenzó a moverse, lentamente, evitando cualquier ruido. Pero mientras avanzaba hacia la ventana, su pie rozó un pedazo de madera suelta. El crujido, aunque leve, fue suficiente para interrumpir la conversación en el pasillo. Luis se giró hacia la puerta. Sus ojos se estrecharon. ¿Escucharon eso? David frunció el ceño, dirigiendo la mirada hacia la habitación. Puede que sea el chico. Mejor asegurémonos de que siga en su lugar. Luis asintió y comenzó a caminar hacia la puerta, con la navaja todavía en la mano. Cada paso resonaba como una cuenta regresiva en la mente de Timmy. El chico, desesperado, miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Su mirada se posó en un pedazo de tubo metálico tirado en el suelo. Lo tomó con ambas manos, apretándolo con fuerza, sus dedos temblando. Luis abrió la puerta lentamente, dejando que el suspenso se extendiera como una sombra. La luz del pasillo iluminó a Timmy, que estaba a medio camino hacia la ventana. Bueno, dijo Luis, su voz goteando sarcasmo. Parece que alguien ha estado muy ocupado. Timmy no respondió. Sabía que no había espacio para palabras. Solo acción. Luis dio un paso más hacia él, levantando la navaja. ¿De verdad pensaste que podías escapar de mí, chico? Nadie escapa. Timmy cerró los ojos un instante, su corazón a punto de estallar. Y entonces, con todas sus fuerzas, levantó el tubo y lo lanzó hacia Luis. El impacto fue repentino y brutal. Luis cayó hacia atrás, soltando un grito de sorpresa mientras la navaja caía de su mano. Enrique y David, alertados por el ruido, corrieron hacia la habitación. El caos era absoluto. «¡Deténlo!», gritó Luis desde el suelo, intentando incorporarse. Pero Timmy no perdió el tiempo. Corrió hacia la ventana, usando su última onza de energía para trepar y atravesarla. Los vidrios rotos rasgaron su piel, pero no le importó. Estaba fuera. Estaba libre. Por ahora. La fría noche golpeó a Timmy como un muro de realidad. El aire helado se colaba en las heridas de su piel, pero no podía detenerse. Tenía que correr. Correr como nunca antes lo había hecho en su vida. El almacén estaba rodeado de un terreno árido, con escombros y maleza cubriendo el camino. Las luces de un farol roto parpadeaban a lo lejos, y el ruido de los grillos era ensordecedor en el silencio de la noche. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando escuchó el grito de Luis desde la ventana rota. «¡Atrápenlo! No puede ir muy lejos». David y Enrique salieron corriendo detrás de él, mientras Luis se incorporaba, furioso, limpiándose un hilo de sangre que corría por su frente. Timmy zigzagueaba entre los escombros, tratando de usar la oscuridad a su favor. Su respiración era irregular, sus piernas temblaban, pero el miedo lo mantenía en marcha. De repente, un ruido detrás de él, pasos rápidos, cada vez más cerca. David era el más rápido del grupo, y su silueta se distinguía claramente bajo la luz parpadeante. «¡Detente, chico!», gritó David. Timmy no respondió. Su mente solo podía concentrarse en un pensamiento. Asterisco asterisco, no dejar que lo atrapen asterisco asterisco. Al frente, vio un pequeño canal de desagüe. Si lograba cruzarlo, tal vez podría ganar algo de tiempo. Sin pensarlo, saltó, cayendo torpemente en el agua fangosa al otro lado. David se detuvo en el borde, maldiciendo. «Luis, está cruzando el canal». Luis apareció unos segundos después, con la respiración pesada y la mirada llena de ira. «No dejes que se escape. Rodeen el canal. No puede ir lejos». Enrique llegó detrás, jadeando, sus pasos inseguros. «Luis, esto es una locura. Si alguien lo ve». «Cállate», rugió Luis, empujándolo con fuerza. «Tú haz lo que te digo. Ve por el otro lado. Si no lo encontramos, tú serás el siguiente». Timmy, al escuchar los gritos de Luis, supo que no tenía mucho tiempo. Comenzó a correr nuevamente, saliendo del canal y adentrándose en un área boscosa.
Las ramas le golpeaban el rostro y las piernas, pero no se detuvo. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio de que estaban más cerca. A lo lejos, los tres hombres se separaron para buscarlo. David se movía rápido y silencioso, como un depredador en busca de su presa. Enrique, por otro lado, avanzaba con más cautela, claramente aterrorizado. Luis, sin embargo, no mostraba signos de detenerse. Su obsesión por recuperar el control lo empujaba hacia adelante, ignorando el cansancio o el dolor. Timmy tropezó con una raíz expuesta y cayó al suelo. El impacto le cortó la respiración, y por un momento, pensó que todo había terminado. Pero entonces escuchó un sonido: agua. Había un arroyo cerca. Se levantó como pudo y corrió hacia el sonido. El arroyo era poco profundo, pero lo suficientemente ancho como para ralentizar a quien intentara cruzarlo. Timmy entró en el agua, sabiendo que el ruido podría delatarlo, pero era su única opción. Luis, que había logrado seguirle el rastro, llegó justo a tiempo para verlo. Una sonrisa cruel apareció en su rostro. «Ahí estás», gritó, corriendo tras él. Timmy cruzó el arroyo, y al llegar al otro lado, encontró una rama gruesa tirada en el suelo. La tomó, girándose justo cuando Luis estaba a punto de alcanzarlo. Con toda la fuerza que le quedaba, Timmy balanceó la rama y golpeó a Luis en el hombro. El impacto lo hizo tambalearse, pero no lo detuvo. «¡Maldito mocoso!», rugió Luis, lanzándose hacia él. Timmy soltó la rama y comenzó a correr de nuevo, pero ya estaba exhausto. Su visión comenzaba a nublarse, y cada paso era más pesado que el anterior. Sabía que no podía seguir mucho más. De repente, a lo lejos, vio algo que le devolvió la esperanza: una carretera. Faros de un vehículo se acercaban. Si podía llegar hasta allí, tal vez tendría una oportunidad de sobrevivir. «Detente ahora o te mato», gritó Luis, cada vez más cerca. Timmy usó lo último de sus fuerzas para salir del bosque y correr hacia la carretera, gritando con todas sus fuerzas: «¡Ayuda! Por favor, ayúdenme». Timmy corrió hacia la carretera con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de explotar. Las luces del vehículo se acercaban rápidamente, iluminando su figura cubierta de barro, sangre y desesperación. «¡Ayuda! Por favor, deténgase», gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos frenéticamente. El auto, un viejo sedán, redujo la velocidad y frenó con un chirrido a pocos metros de él. El conductor, un hombre mayor con rostro preocupado, bajó ligeramente la ventana. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, sus ojos escaneando la figura de Timmy y luego el bosque oscuro detrás de él. «Me están persiguiendo. Por favor, ayúdeme», jadeó Timmy, mirando hacia atrás. Luis y David salían del bosque en ese momento, sus sombras monstruosas recortadas contra las luces del auto. «Déjame entrar», rogó Timmy, golpeando la puerta del auto con las manos temblorosas. El conductor dudó solo un segundo al ver a los hombres acercarse, pero cuando escuchó los gritos de Luis, tomó una decisión. «Rápido, sube». Timmy abrió la puerta del pasajero y se lanzó dentro del auto. Apenas había cerrado la puerta cuando el conductor pisó el acelerador, levantando una nube de polvo y dejando atrás a Luis y David. «¡Maldición!», rugió Luis, lanzando una piedra que rebotó inútilmente contra el maletero del sedán. Desde el interior del auto, Timmy miraba por la ventana trasera, observando cómo las figuras de sus perseguidores se desvanecían en la distancia. Por primera vez en horas, su cuerpo comenzó a relajarse, aunque el miedo seguía latente en sus ojos. «Tranquilo, chico. Estás a salvo ahora», dijo el conductor, echándole un vistazo mientras mantenía las manos firmes en el volante. «¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos hombres?». Timmy abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Su mente estaba reviviendo todo: las cuerdas, la habitación oscura, la fría sonrisa de Luis. No sabía por dónde empezar. «Me atraparon, me querían matar», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. El conductor asintió con seriedad. «No te preocupes. Te llevaré al pueblo. Hay una estación de policía allí. Te ayudaremos». Timmy asintió, sintiendo un pequeño alivio al saber que podría estar fuera de peligro. Pero algo dentro de él sabía que Luis no se rendiría tan fácilmente. Luis miraba fijamente la carretera, con el rostro desencajado por la ira. David se acercó a él, intentando recuperar el aliento. «Lo perdió, llegó a la carretera», dijo David,
sin molestarse en disimular su cansancio. Luis giró hacia él, su mirada helada. Esto no ha terminado. Ese mocoso puede arruinarlo todo. Si habla, estamos acabados. Enrique apareció, quedándose a una distancia prudente. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, nervioso. Luis se frotó la barbilla, pensando rápidamente. Tenemos que adelantarnos a él. Si llega la policía, será cuestión de tiempo antes de que vengan por nosotros. Pero si encontramos una forma de silenciarlo antes, todo seguirá bajo control. David levantó una ceja. ¿Y cómo planeas hacerlo? Ya no sabemos dónde está. Luis sonrió, esa sonrisa sin alma que hacía que cualquiera que la viera sintiera un nudo en el estómago. Confía en mí. Nadie se escapa de mí por mucho tiempo. El sedán avanzaba rápidamente por el camino solitario. Timmy, aunque exhausto, mantenía los ojos abiertos, observando el bosque que parecía rodearlo todo. Estamos cerca del pueblo, dijo el conductor. 5 minutos más, y estarás con los policías. Ellos se encargarán de esto. Pero Timmy no podía evitar sentir que algo no estaba bien. A lo lejos, divisó una camioneta estacionada a un lado de la carretera con las luces apagadas. Parecía abandonada, pero algo en ella le provocó un escalofrío. ¿Qué pasa, chico?, preguntó el conductor, notando su inquietud. Creo que nos están esperando, murmuró Timmy, señalando hacia la camioneta. El conductor frunció el ceño, reduciendo un poco la velocidad. Esos tipos tienen más gente. No lo sé, respondió Timmy, su voz cargada de temor. Pero no podemos detenernos. El conductor asintió y volvió a acelerar, pasando junto a la camioneta. En ese momento, las luces de la camioneta se encendieron, y un motor rugió con furia. «¡Nos están siguiendo!», gritó Timmy, girándose para ver cómo el vehículo se lanzaba tras ellos a toda velocidad. El rugido del motor de la camioneta llenó el aire mientras las luces de los faros iluminaban el sedán en fuga. Timmy se giró, su corazón latiendo desbocado. La silueta de Luis al volante era inconfundible, con su rostro lleno de determinación y rabia. David y Enrique iban en el asiento trasero, sus expresiones una mezcla de miedo y lealtad forzada. «¡Nos están alcanzando!», gritó Timmy, su voz rota por el pánico. El conductor del sedán, con los ojos clavados en el retrovisor, apretó los dientes y pisó el acelerador. «Aguanta, chico. No voy a dejar que te atrapen. Pero esta carretera no es fácil». El camino sinuoso se estrechaba a medida que avanzaban, rodeado de árboles que parecían cerrarles el paso. Las curvas eran pronunciadas, y cada giro hacía rechinar las llantas del sedán. Luis no se quedaba atrás. Su camioneta, mucho más grande y potente, parecía diseñada para este tipo de terreno. Se acercaba peligrosamente, golpeando con fuerza la parte trasera del sedán. «Nos va a sacar del camino», gritó Timmy, agarrándose del tablero mientras el auto se tambaleaba. «No mientras yo esté al volante», rugió el conductor, girando bruscamente el volante para estabilizar el vehículo. Luis sonrió desde su posición, disfrutando del caos que estaba creando. Aceleró de nuevo, esta vez posicionándose junto al sedán. David bajó la ventanilla y sacó un tubo metálico, golpeando la puerta del conductor con fuerza. «Detente ahora o acabaremos contigo aquí mismo», gritó David, sus palabras mezclándose con el viento. El conductor esquivó como pudo, pero el impacto desvió ligeramente el auto hacia un borde peligroso. La carretera no tenía barreras, y un desfiladero oscuro se abría al costado. «Agáchate, chico», dijo el conductor. Timmy obedeció justo a tiempo para evitar que el tubo lo golpeara. «¡Maldición!», exclamó David, al fallar el golpe. El conductor aprovechó el momento y giró bruscamente el volante hacia la camioneta, golpeándola en el costado. El impacto fue suficiente para desestabilizarla unos segundos, obligándola a retroceder ligeramente. «Eso es. Así se hace», dijo Timmy, sintiendo una chispa de esperanza. Pero Luis no iba a rendirse tan fácilmente. Aceleró nuevamente, esta vez apuntando directamente al costado del sedán. El impacto fue brutal. El auto se tambaleó, y el conductor perdió el control momentáneamente, casi saliéndose del camino. «¡Sujétate!», gritó el hombre, luchando por enderezar el vehículo. La camioneta, ahora adelantándose al sedán, comenzó a maniobrar de forma peligrosa, zigzagueando para bloquear cualquier intento de escape. Timmy miró hacia adelante y vio lo peor.
un puente estrecho y viejo que apenas parecía soportar su propio peso. «Ese puente no aguantará», gritó, señalándolo. Luis también lo vio, y una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. Redujo la velocidad justo antes de llegar al puente, bloqueando el paso por completo. Luego salió de la camioneta con la navaja en la mano, mientras David y Enrique lo seguían, ambos armados con tubos. El conductor del sedán frenó de golpe, a unos metros de ellos. «Estamos atrapados», murmuró. Timmy miró alrededor, desesperado, buscando cualquier opción. «¿Qué hacemos? Van a matarnos». El conductor suspiró profundamente, tomando una decisión. «Escucha, chico. Hay un camino estrecho hacia la derecha, pero tendrás que correr. Yo los distraeré. No te detengas, pase lo que pase. ¿Entendido?» «No, no puedo dejarlo aquí. Ellos...» «Hazme caso», lo interrumpió el conductor, su tono firme. «Si te atrapan, todo esto habrá sido en vano. Corre y busca ayuda». Luis se acercaba lentamente, disfrutando del miedo que podía ver en sus rostros. «Bueno, parece que nuestra presa no tiene a dónde ir», dijo, jugueteando con la navaja. «Listos para el final». El conductor salió del auto, levantando las manos como si estuviera dispuesto a negociar. «Escuchen, no tienen que hacer esto. Nadie tiene que salir herido». Luis soltó una carcajada fría. «¿Herido? Alguien ya está herido. Solo falta que termines de entenderlo». Aprovechando el momento en que todos estaban distraídos, Timmy salió por el lado derecho del auto y comenzó a correr hacia el sendero estrecho que bordeaba el puente. Las ramas le cortaban la cara y los brazos, pero no se detuvo. «Se está escapando», gritó David al notar su movimiento. Luis giró con furia. «Enrique, ve tras él. David, encárgate de este idiota». Enrique, aunque titubeante, comenzó a correr tras Timmy. Mientras tanto, Luis y David rodearon al conductor, sus ojos llenos de una maldad implacable. Timmy corría tan rápido como podía, escuchando los pasos de Enrique acercándose. El sendero era cada vez más estrecho, y la caída hacia el desfiladero parecía más peligrosa con cada paso. Sabía que si resbalaba, todo habría terminado. Detrás de él, Enrique gritaba: «No podrás huir para siempre, mocoso». Timmy, con el corazón latiendo como un tambor, vio algo que lo llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo: luces a lo lejos. ¿Podría ser otro auto? ¿La policía? El sendero se estrechaba cada vez más, obligando a Timmy a reducir la velocidad. Los pasos de Enrique se hacían más fuertes detrás de él, y su respiración pesada rompía el silencio de la noche. Timmy sabía que no podía seguir corriendo. Si intentaba avanzar por el borde, el riesgo de caer al desfiladero era demasiado alto. Timmy se detuvo en seco, girándose para enfrentar a su perseguidor. Enrique apareció segundos después, jadeando, con una barra de metal en la mano. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y miedo, pero también determinación. «Se acabó, chico», dijo Enrique, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «No puedes huir más. Vuelve conmigo, y tal vez Luis no te haga tanto daño». Timmy retrocedió un paso, sintiendo el vacío del desfiladero detrás de él. «¿Y tú? ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿No ves que Luis te está usando? Él no se detendrá hasta destruirte también». Enrique dudó por un momento. Sus manos temblaron, y la barra de metal bajó ligeramente, pero entonces sacudió la cabeza, como si estuviera intentando ahuyentar cualquier pensamiento de debilidad. «Cállate. No sabes nada de mí. Si me voy, Luis me encontrará. Siempre lo hace», dijo, aunque su voz traicionaba una profunda inseguridad. Timmy aprovechó la duda. «¿No lo ves? Si sigues ayudándolo, nunca saldrás de esto. Él no te necesita. Pero yo solo quiero vivir. ¿De verdad quieres tener mi sangre en tus manos?» Enrique dio un paso hacia adelante, levantando la barra nuevamente. «No me des opciones, mocoso. No las tengo. Luis lo controla todo». Timmy miró alrededor desesperadamente, buscando algo que pudiera usar como arma o ventaja. Sus ojos se detuvieron en una roca suelta cerca de su pie. Sin pensarlo dos veces, se agachó rápidamente, tomó la piedra y la lanzó con todas sus fuerzas hacia Enrique. El impacto fue directo al hombro de Enrique, haciéndolo soltar un grito de dolor y dejar caer la barra. Timmy no perdió tiempo,
se lanzó hacia adelante y empujó a Enrique con todas sus fuerzas. El hombre tropezó hacia atrás, sus pies resbalando en el suelo irregular del sendero. Por un segundo, pareció que iba a recuperar el equilibrio, pero una raíz sobresaliente atrapó su pie. Enrique cayó al suelo, quedando peligrosamente cerca del borde del desfiladero. «¡Ayúdame!», gritó Enrique, extendiendo la mano hacia Timmy mientras su cuerpo comenzaba a deslizarse hacia el abismo. Timmy dudó. Cada fibra de su ser le decía que huyera, que aprovechara el momento para escapar. Pero algo en la mirada desesperada de Enrique lo detuvo. «No tienes que seguir con ellos», dijo Timmy, acercándose con cautela. «Tienes una oportunidad de salir de esto. Pero tienes que decidir ahora». Enrique asintió frenéticamente, sus ojos llenos de miedo. «Lo haré. Por favor, no me dejes caer». Timmy extendió la mano, agarrando la muñeca de Enrique con todas sus fuerzas. Con un esfuerzo titánico, tiró de él hacia un terreno más seguro. Ambos cayeron al suelo, jadeando, pero vivos. Enrique se quedó sentado, mirando a Timmy con una mezcla de asombro y vergüenza. «Pudiste dejarme caer», murmuró. «Yo no soy como ustedes», respondió Timmy, poniéndose de pie. «Pero si quieres sobrevivir, tienes que ayudarme. Luis no puede atraparnos». Enrique asintió lentamente, su rostro mostrando una nueva resolución. «Tienes razón. Ya no puedo seguirle el juego. Vamos, sé un atajo para salir de aquí». Luis, al no ver señales de Enrique o Timmy, comenzó a perder la paciencia. «¿Qué demonios está pasando? David, ven conmigo». David, con las manos llenas de sangre tras haber enfrentado al conductor, lo siguió sin discutir. «Si Enrique no regresa con el chico, vamos a tener que encargarnos nosotros mismos», dijo Luis con una sonrisa fría. «¿Y si Enrique?», comenzó a decir David, pero Luis lo interrumpió. «Si Enrique nos traiciona, no llegará lejos. Nadie lo hace». Timmy y Enrique avanzaban por el estrecho sendero, guiados por el conocimiento del terreno que Enrique parecía tener. El viento helado les cortaba el rostro, y cada crujido de ramas bajo sus pies parecía resonar como una alarma en la oscuridad. «Si seguimos por aquí, llegaremos a un claro que conecta con un viejo camino forestal. Desde allí, podemos llegar al pueblo», dijo Enrique, todavía jadeando. Timmy asintió, confiando en que esta vez Enrique realmente quería ayudar. Sin embargo, la sensación de peligro seguía clavada en su pecho. Cada sombra entre los árboles le recordaba a Luis. «¿Y si nos alcanzan?», preguntó Timmy, con la voz cargada de temor. Enrique apretó los dientes. «No lo hará. Conozco este atajo. Luis no puede saberlo». Pero Enrique estaba equivocado. Luis siempre encontraba la forma. De repente, un ruido sordo rompió el silencio del bosque. Ramas crujían, hojas secas se pisoteaban con fuerza. Timmy y Enrique se detuvieron, girando la cabeza hacia el sonido. Las linternas brillaron entre los árboles, y la voz de Luis resonó como un trueno. «Enrique, pensé que eras uno de los míos. ¿Ahora ayudas a mi presa? Sabía que no eras más que un cobarde». Enrique tragó saliva, su cuerpo tensándose. «Corre, Timmy. No podemos enfrentarlo. Corre». Timmy obedeció, lanzándose al sendero mientras Enrique se daba la vuelta para encarar a Luis, que se acercaba con pasos lentos pero seguros. La figura de David lo seguía de cerca, con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Qué estás haciendo, Enrique?», preguntó Luis, levantando una navaja cuya hoja brillaba a la luz de la linterna. «¿De verdad crees que puedes cambiar de bando y salir vivo?». Enrique levantó las manos, retrocediendo unos pasos. «Esto no tiene sentido, Luis. Déjalo ir. Ya hemos hecho suficiente. Podríamos desaparecer y empezar de nuevo». Luis soltó una carcajada fría, avanzando otro paso. «¿Desaparecer? ¿Empezar de nuevo? Tú no entiendes cómo funciona esto, Enrique. No hay salida. Solo hay obediencia, o muerte». Enrique tragó saliva y apretó los puños. «Si me matas aquí, nunca llegarás a ese chico. Él ya debe estar lejos». Luis alzó una ceja, ladeando la cabeza como un depredador que evalúa a su presa. «¿De verdad crees que no sé hacia dónde va? Este bosque es mi dominio. Nadie escapa». Luis hizo un gesto a David, y este se adelantó, sosteniendo un tubo metálico. «Enrique, siempre supe que no eras confiable.
dijo David con una sonrisa sádica. Ahora vamos a asegurarnos de que no tengas otra oportunidad de traicionar a nadie. Mientras Enrique intentaba ganar tiempo, Timmy corría tan rápido como sus piernas se lo permitían. Pero los gritos a lo lejos lo hicieron detenerse en seco. Podía escuchar el enfrentamiento, los gritos de Enrique y las risas de Luis y David. Un nudo se formó en su garganta. ¿Debería seguir corriendo? ¿O volver y ayudar a Enrique? El sonido de un grito ahogado, seguido de un golpe seco, le dio la respuesta. No podía dejarlo atrás. Con el corazón en un puño, Timmy recogió una rama gruesa del suelo y dio la vuelta, avanzando con cautela hacia el lugar del enfrentamiento. Su respiración era un susurro, y sus pasos, casi inaudibles. Cuando llegó, vio a Enrique en el suelo, con una mano en el abdomen, tratando de contener la sangre que salía de una herida profunda. Luis estaba de pie sobre él, su navaja goteando sangre, mientras David observaba con una sonrisa torcida. «Deberías haberte quedado en tu lugar, Enrique», dijo Luis, preparándose para el golpe final. Antes de que pudiera hacerlo, Timmy cargó hacia adelante con un grito desesperado, levantando la rama y golpeando a Luis en la espalda con todas sus fuerzas. Luis gruñó de dolor y cayó hacia adelante, sorprendido por el ataque. David reaccionó rápidamente, girándose hacia Timmy, pero el chico estaba listo. Con un segundo golpe, Timmy lo derribó también, dejando la rama partida en dos por la fuerza. «¡Corre, Enrique! ¡Levántate!», gritó Timmy, tomando a Enrique por el brazo y ayudándolo a ponerse de pie. Luis se levantó tambaleándose, sus ojos llenos de furia. «¡Maldito mocoso! No escaparás esta vez». Timmy y Enrique comenzaron a correr juntos, pero sabían que Luis no estaba lejos. La persecución estaba lejos de terminar. Timmy y Enrique corrían con todo lo que les quedaba de fuerza, pero no podían seguir huyendo. Luis y David lo seguían de cerca, implacables, y el bosque parecía estrecharse a su alrededor, atrapándolos. Timmy miró a Enrique, quien aún sostenía su costado ensangrentado, luchando por mantenerse de pie. «Enrique, no podemos seguir así. Si seguimos huyendo, nos alcanzarán», dijo Timmy, su voz temblorosa pero decidida. Enrique asintió, con la respiración entrecortada. «Tienes razón. Si vamos a morir aquí, al menos debemos pelear». Se detuvieron en un pequeño claro, donde la luz de la luna bañaba el suelo del bosque. Timmy buscó desesperadamente algo con lo que defenderse, y encontró una rama gruesa y pesada, mientras Enrique desenterraba una roca grande del suelo. Ambos se giraron justo a tiempo para ver a Luis y David aparecer entre los árboles. Luis llevaba su navaja en la mano, y su rostro estaba deformado por la furia. «¿Creen que pueden pelear contra mí? ¿Contra nosotros? Esto se acaba ahora». David sonrió con suficiencia, levantando su tubo metálico. «Luis, este niño y este traidor no tienen oportunidad». Timmy apretó la rama entre sus manos, sintiendo como el miedo se transformaba en determinación. «No eres invencible, Luis. Te vamos a detener, aunque sea lo último que hagamos». Luis soltó una carcajada oscura. «Entonces inténtalo, mocoso». Con un grito de guerra, Luis cargó hacia ellos. Enrique, a pesar de su herida, se interpuso en su camino, levantando la roca y lanzándola con todas sus fuerzas. La roca golpeó a Luis en el brazo que sostenía la navaja, obligándolo a soltarla y retroceder. «Timmy, ahora», gritó Enrique. Timmy corrió hacia David, quien intentaba flanquearlos. El chico esquivó el primer golpe del tubo y lo golpeó con la rama en el costado, haciéndolo caer al suelo. David gritó de dolor, pero rápidamente intentó levantarse, solo para recibir otro golpe directo en la cabeza. Cayó nuevamente, esta vez inconsciente. Luis, furioso al ver a su cómplice fuera de combate, se abalanzó sobre Timmy, pero Enrique lo interceptó. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. Luis logró colocarse encima de Enrique y comenzó a estrangularlo, sus ojos desbordando odio. «Siempre serás un inútil, Enrique. Nunca debiste traicionarme», rugió Luis. Timmy, viendo a Enrique en peligro, agarró la navaja que Luis había soltado antes. Con manos temblorosas, se acercó por detrás y presionó la punta contra el cuello de Luis. «Suéltalo, o te juro que te haré lo mismo que tú nos ibas a hacer», gritó Timmy, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Luis se quedó inmóvil por un segundo, evaluando la amenaza. Luego, con una sonrisa siniestra, soltó a Enrique y levantó las manos.
Está bien, chico. Ganaste esta vez. Pero no te engañes. No tienes las agallas. Timmy apretó más la navaja, haciendo un pequeño corte en el cuello de Luis, suficiente para que un hilo de sangre corriera. Intenta algo, y lo descubrirás. Luis retrocedió lentamente, levantándose con cautela. No se saldrán con la suya. Si me matan aquí, otro como yo tomará mi lugar. Timmy, todavía sosteniendo la navaja, miró a Enrique, quien se ponía de pie con dificultad. ¿Qué hacemos con él? Enrique respiró profundamente, su mirada fija en Luis. Terminemos esto de una vez. Antes de que Luis pudiera reaccionar, Enrique agarró la roca nuevamente y le estrelló contra su pierna, haciéndolo caer al suelo con un grito de dolor. Luis intentó arrastrarse, pero Timmy le quitó las llaves de su camioneta de un bolsillo. No te preocupes, Luis. Nos encargaremos de que nunca vuelvas a lastimar a nadie, dijo Timmy con frialdad. Con Luis incapacitado y David inconsciente, Timmy y Enrique encontraron la camioneta y la usaron para salir del bosque. Enrique, herido pero consciente, le dio indicaciones a Timmy para llegar al pueblo más cercano. Cuando finalmente llegaron, Timmy y Enrique encontraron ayuda. La policía fue alertada, y Luis y David fueron arrestados esa misma noche. Timmy y Enrique compartieron una mirada mientras los paramédicos atendían sus heridas. Ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero al menos habían sobrevivido. Y hasta aquí llegamos con esta historia llena de suspenso y giros inesperados. Si te ha enganchado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido aterrador que te pondrá los pelos de punta. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna nueva historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré trayendo los misterios más oscuros y escalofriantes. ¡Hasta pronto!